Hola chicos, ¿cómo están? En este caso vamos a realizar un video con problemas de movimiento rectilíneo uniforme. Se llama movimiento rectilíneo uniforme porque su trayectoria es una línea recta y uniforme porque distancias iguales recorre en tiempos iguales. El primer problema que tenemos nosotros dice: un niño parte de su casa en bicicleta a la plaza que se encuentra a 250 metros y tarda un tiempo de 50 segundos. ¿Cuál es su velocidad media? En este caso también vamos a hacer mención a que toda vez que hablamos de velocidad nos estamos refiriendo a la rapidez. Luego vamos a, a ahondar más en el tema de la velocidad. Ustedes saben que la velocidad es una magnitud vectorial y la rapidez una magnitud escalar. En este caso, siempre que nosotros hablemos de velocidad, nos vamos a estar refiriendo a la rapidez. Bueno, en el problema tenemos que leer el enunciado, tenemos que extraer los datos. En este caso, el dato que tengo en el problema 1, los datos que tengo, dice, se encuentra a 250 metros. Como vemos, es claramente una distancia. La distancia vamos a utilizar la letra D y vamos a poner en este caso 250 metros. Está dentro de las unidades que me pide el sistema de medida, el sistema internacional, y tarda un tiempo de 50 segundos. También vamos a trabajar, eso va a ser tarda, se refiere al tiempo, entonces va a ser 50 segundos. Luego, entonces, ¿qué tenemos que hacer? La pregunta nos dice cuál es su velocidad media, o sea, su velocidad promedio. Esa sería entonces la incógnita. Las expresiones para calcular o en el movimiento rectilíneo uniforme son que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, y de acá salen las otras expresiones. Si nosotros queremos calcular la distancia, va a ser igual, t está dividiendo, pasa multiplicando, entonces va a ser b por t. Y si queremos calcular el tiempo, va a ser el tiempo está dividiendo, pasa multiplicando. Hagamos de acá directamente. Como acá tenemos t, la velocidad está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar que el tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Esas serían entonces las tres fórmulas que vamos a utilizar para calcular lo que nos pide los problemas. Como me dice la velocidad, entonces voy a utilizar esta expresión. Entonces vamos a poner, tengo la velocidad la distancia en metros, el tiempo en segundos, entonces la velocidad me va a dar metros por segundo. Ponemos entonces que la velocidad va a ser igual a 250 metros dividido 50 segundos. Entonces de acá vamos a tener, saco la décima, saco la quinta de 25 es 5, o puedo decir también 25 dividido 5, me va a dar el resultado 5 metros por segundos. Esto quiere decir que en cada segundo que pase, la velocidad va a ser, por cada segundo que pase, la distancia que recorre, en este caso el niño, va a ser de 5 metros.
la velocidad se mantiene en este tipo de movimientos, se mantiene siempre constante. Entonces, en 2 segundos va a recorrer 10 metros, en 3 segundos va a recorrer 15 metros, en 4 segundos va a recorrer 20 metros. La velocidad permanece constante, por eso dijimos al inicio de que distancias iguales recorre en tiempos iguales. Bien, vamos al número 2. En el número 2 dice, una hormiga recorre una fila de 15 azulejos iguales de 20 centímetros de longitud cada uno en 4 minutos. Bien, acá la distancia nosotros la tenemos que calcular haciendo una suma o haciendo una multiplicación entre la longitud del azulejo por la cantidad de azulejos. Acá me está diciendo que el azulejo mide 20 centímetros. Tengo 15 azulejos, entonces tengo que multiplicar por 20. Entonces va a ser 20 por 15. La distancia va a ser entonces 20 de longitud del azulejo por 15, que es la cantidad, y esto me va a dar 300, que son centímetros. En este caso, como me da centímetros, ¿cuál es la unidad en que tengo que trabajar? Generalmente voy a trabajar en metros. Entonces a esta, lo que tengo en centímetros, lo tengo que llevar a metros. Nosotros sabemos que un metro tiene 100 centímetros, entonces 300 centímetros va a ser 3 metros. El otro dato que tenemos entonces es el tiempo. El tiempo tengo en minutos, dice 4 minutos. Nosotros sabemos que cada minuto son 60 segundos. Entonces, si multiplicamos 4 por 60, vamos a tener el resultado en segundos. Multiplicamos 4 por 6, va a ser 24. Entonces, 240 segundos. Ya teniendo las unidades de acuerdo al Sistema Internacional de Medidas, hacemos entonces, bien, perdón, acá no hacía falta, dice cuál es la velocidad media con que se mueve la hormiga. Me dice metros por minuto, entonces no hacía falta que haga este cálculo o esta conversión. Entonces la quitemos. Pero esa sería la manera de pasar de metros, de minutos a segundos. O también nosotros les enseñamos a hacer con la regla de 3 simple. Entonces, el problema sería entonces, me pide calcular cuál es la velocidad. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Decimos entonces que la velocidad va a ser igual de la distancia tenemos 3 metros, sobre tiempo, el tiempo es 4 minutos, haciendo la división 3 dividido 4, esto nos da 0,75 metros por minuto. De la misma manera, quiere decir que la hormiga por cada minuto que pase va a recorrer una distancia de 0,75 metros. Vamos al tercer problema. El tercer problema nos dice un colectivo se mueve a una velocidad de 75 kilómetros. Esa sería un dato. Velocidad 75 kilómetros por hora. Ahora la pregunta que nos hace es,
¿Qué distancia recorrerá al cabo de 2 horas y media hora? 2 horas y media. Bien, en este caso el del tiempo, vamos a acomodar acá el tiempo. El tiempo me está diciendo 2 horas y media. 2 horas y media. Si nosotros vamos a matemática, un medio, vamos a hacer acá esa explicación. En matemática sabemos que un medio es igual a 0,5 llevado a decimal, o si dividimos 1 dividido 2 nos da 0,5. Entonces, media hora va a ser igual a 0,5 horas. Entonces, si yo tengo 2 horas más 0,5 horas, voy a obtener, acá voy a poner un 0, entonces hacemos la suma 5 y acá nos queda 2, entonces el resultado 2 horas y media es 2,5 horas. Entonces esto es igual a 2,5 horas. Ya tenemos la velocidad, tenemos el tiempo. En este caso no me está pidiendo en qué unidades calcule, pero como acá tengo horas y horas, puedo calcular en este resultado. No hace falta que haga una conversión. Tenemos entonces que calcular la distancia. Venimos acá, vemos cuál es la distancia. Esta es la fórmula de la distancia. Dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces 75 kilómetros por hora por el tiempo 2,5 horas. Entonces las horas con las horas se simplifica. Y acá tenemos entonces 75 por 2,5. Entonces la distancia que va a recorrer va a ser igual, hacemos la multiplicación y obtenemos que es 187,5 kilómetros. Esa sería entonces la distancia que recorre. Ahora me dice en cuántos minutos recorrerá 100 kilómetros. Vamos a borrar el pizarrón, la parte de arriba. Borremos esta parte. Entonces la parte B del problema dice en cuántos minutos recorrerá 100 kilómetros. Como dice en cuántos minutos, nos estamos refiriendo a esta fórmula, o sea, el tiempo. El tiempo, previamente vamos a llevar, como me pide en minutos, vamos a llevar las horas a minutos. Nosotros sabemos que una hora es igual a 60 minutos. Entonces 2,5 horas va a ser igual a X. Hacemos la multiplicación cruzada, nos queda 2,5 horas por 60 minutos dividido una hora. La hora con la hora se va. Multiplicamos entonces los minutos y vamos a tener entonces 60 por 2,5. Tenemos 150 minutos. 150 minutos. Bien, esto entonces ese sería el tiempo.
Ahora, ese sería el tiempo en segundos. Ahora tenemos que calcular entonces en cuántos minutos recorrerá esos 100 kilómetros. Bien, veamos entonces la fórmula. Dice I t igual, entonces la distancia era, acá tenemos, ¿dónde está? La distancia es entonces 100 kilómetros. La velocidad es 75 kilómetros por hora. En este caso vamos a simplificar kilómetros con kilómetros. Hacemos la división. En este caso 100 dividido 75. Nos da 1,333 periódico, esos son horas. Bueno, esos son horas, entonces tenemos que llevar a minutos. Entonces esta parte no nos hacía falta. Pero se trabaja de la misma forma. Vamos a utilizar acá para decir entonces que lo que tenemos que llevar a horas es 1, entonces aquí vamos a multiplicar, x va a ser igual a 60 minutos por 1,333 puntos suspensivos, estos son horas, dividido una hora. La hora con la hora se va y me queda en minutos. Multiplicamos entonces 60 por 1,3333. Y eso nos da 80 minutos. Bueno, practiquen, chicos, estos problemas que están en el video, los practican ustedes en la carpeta. Lo ven 1, 2 o 3 veces. Van realizando, juntamente con el video, van realizando hasta que ustedes se acostumbren a usar las fórmulas, se acostumbren a utilizar las unidades adecuadas, depende del problema. Y de acuerdo a lo que les pide el problema, ustedes harán las reducciones o no las harán, etc. Bueno, esta sería la forma entonces de resolver ese trabajo práctico que ya les voy a enviar. Hasta la próxima, chicos.